Entonces iban ahí y me dice, cuando ella fue a Panamá y regresó, fue que ella regresó diferente. Yo no lo vi, pero ella mi mamá que después de eso que regresó fue que estaba construyendo una casa y el andamio en la segunda planta se cayó y ahí fue que se golpeó el oído, la cabeza y ahí quedó sordo. No sé si completamente o de un oído. Entonces de ahí fue que me imagino que le cambió la vida a él, porque ya no podía oír, no podía comunicarse y la parte que yo viví con él era que no había comunicación, solo para cuando quería que le ayudara en algo. Y ahí no había mucha comunicación. Es que mira, la comunicación entre los padres no es como ahora. Antes la relación de padre a hijo era solo darte órdenes, enseñarte, ¿verdad? Y uno no platicaba con sus papás. Sí, no había mayor comunicación. Era solo decir buenos días, le de Dios. Buenos días, le de Dios, mamá. Buenos días, le de Dios, papá. Y acatar las órdenes, hacer el oficio que te mandaban y con uno no platicaban y era peor si uno estaba cerca de ellos, platicaban con los adultos, sí, ¿verdad? Y si uno estaba cerca, te mandaban a hacer algo, o sea, no podía, era mala educación estar cerca de los adultos. Sí, y se le tenía miedo porque cuando se enojaba, si te agarraba te daba verga y no atinaba a dónde te pegaba. Me acuerdo que una vez a mí me agarró del brazo y me aventó contra la pared. Me agarró de una mano y me aventó contra la pared que me jodió el brazo. Y yo de ahí caí y salí corriendo para la calle. Ya no volví hasta que supuestamente estaba acostado. ¿Entendés? Entonces, por eso es que todo el mundo le tenía miedo. Porque no se enojaba frecuentemente, pero cuando se enojaba, sí había que tenerle miedo. Y solo mi mamá le entendía cuando estaba enojado lo que decía. Yo creo que nadie, ni mi hermana, que tenían años de estar con él, le entendían lo que pedía. Porque se lo hablaba entre dientes, así como mi hijo. Así hablaba, entonces todo el mundo tenía temor de llevarle algo equivocado porque te lo aventaba. Entonces uno le preguntaba a mi mamá, ¿qué dijo mamá? Quiero una cuchara. Y así, esa fue parte, no siempre, pero era parte de la vida. Con mi mamá siempre fue una relación de respeto, tranquila. Mi mamá nunca se enojó conmigo y cuando me quería regañar solo me decía, vení, sentate, que quiero platicar con vos. Y ya ese, vení, sentate, que quiero platicar con vos, era que algo iba a decir. Algo había pasado. Algo había pasado, algo había hecho yo y algo ya, pero nunca me llamó enojada, ¿no? Que así, como quien dice, vení, te voy a dar algunos consejos. Esa era la forma de ser de mi mamá. Yo nunca había enojado a mi mamá. Y todo el tiempo fue, si uno le hablaba, ahí estaba con uno. Y en las tardes siempre me iba a llamar que ya estaba la comida. Guillermo, vení a comer. Yo estaba jugando en la calle. Ya eso era hora de ir a comer. Después de comer, a seguir jugando fútbol en la calle. Eso es lo que yo recuerdo mi pequeñez, aparte de que iba a la escuela, por supuesto, que iba a la escuela a Costa Rica. Esa es otra onda, ya me estoy acordando. El primer año lo hice en la escuela San Alfonso. Allí estudió Beto. Beto de ahí salió de la escuela San Alfonso, que tiene relación con el colegio Champañá. Pero el primer año lo hice ahí y el siguiente año ya me tocó ir a la escuela Costa Rica porque a mi mamá se le olvidó que tenía que irme a inscribir. Y cuando llegó ya había pasado la inscripción en la escuela San Alfonso, entonces me fue a dejar allá a la escuela Costa Rica. Y ya ahí me quedé pues, en el segundo turno.
explicar qué era el segundo turno. El segundo turno entraba creo que a la 1 de la tarde, a 1:30, y salía a las 5:30 o a las 6. Ahí estudié toda mi primaria. Pero tenía, bueno, yo creo que caminaba como 1 milla para ir de mi casa hasta la colonia Costa Rica, porque la colonia Costa Rica quedaba arriba, 2 cuadras arriba de la Policía Nacional, del cuartel de la Policía Nacional. Que ese era mi recorrido de la casa hasta ahí y de regreso. Eso es lo que yo recuerdo. Yo creo que en tercero o cuarto grado, ya no recuerdo exactamente, pero en tercero o cuarto grado, ese año lo perdí, porque yo creo que a mediados de año, me enfermé del estómago. Cuando venía de la escuela para la casa, allí en la iglesia San Esteban, me pegué una cagada que no podía caminar. Entonces le fueron a avisar a mi mamá, me llegó a traer y de ahí me llevó al hospital. En el hospital pasé como 3 o 4 meses enfermo del estómago. Oh, wow. No sé qué bacteria, qué fue lo que me enfermó, pero por eso perdí ese año, porque pasé y no me acuerdo si fue tercero, cuarto o quinto grado, pero la verdad es que me enfermé del estómago y estuve 3 o 4 meses en el hospital. Hasta que me recuperé, pues yo volví a la casa y ya el siguiente año ya volví a ir normalmente a la escuela. Pero ahí me quedé y no me moví. Yo creo que como 7, 8 años que ya tenía. Pero como todo el mundo lo conocía, uno que pasaba todo ahí, que alguien le fue a avisar a mi mamá. Y ella me llegó a traer. Y me llevó a la casa y de ahí al hospital, porque estaba realmente enfermo. Y ahí eso es parte de lo que recuerdo. Pero no me acuerdo qué edad tenía. Pero sí estaba pequeño. Porque desde que fui al segundo grado me tocaba caminar. Yo no me acuerdo que me hayan ido a dejar de la casa a alguien a la escuela y no que yo solo. Este segundo año, ¿qué edad hace el segundo año? 6 años, ¿eh? 8, no. 8. 9 años. 8, no, pues entonces, desde entonces me acuerdo que yo caminaba solo. Hasta qué tranquilidad había antes en el país. Yo uno de niño yo caminaba desde ahí en mi casa hasta la Costa Rica. Y solo. Y había, como yo, un montón de cipotes que íbamos para la escuela a esa hora. De ahí a la colonia. Esa es la parte que me recuerdo realmente. De ahí, y a los 12 años que ya sí, ahí sí me recuerdo que mi papá me quería pegar y que me estaba dando verga en la calle. Bueno, mi vida en la calle había que darse a respetar. Aparte de que había que darse a respetar, tenía que ganar porque no me daba verga mi papá y era peor la vergueada de mi papá que alguien que me enfrentara. Entonces esa vez estaba peleando con alguien que me mordió el estómago y yo lo tenía dándole verga, pero no me soltaba y me mordió el estómago. Entonces cuando mi papá me vio que llevaba mordido el estómago porque estaba sin camisa, me quiso pegar y me dijo, se regresa y se sigue dando verga y quiero que gane, desde aquí lo voy a ver. Y entonces yo le dije que no, que ya no me regresaba, que sube. Y entonces me aventó el mazo que usaba para trabajar, me lo aventó y no me cayó, por supuesto. Entonces lo agarré yo y se lo regresé, se lo aventé y no le cayó, gracias a Dios que no le cayó, pero se lo aventé de regreso y por supuesto que le pegué una gran puteada. Ya no me acuerdo qué le dije, pero le pegué una gran puteada y me fui de la casa a los 12 años. Pero estaba en vacaciones, ya había terminado el sexto y me fui para la casa de la Carmen.